cerebral e infarto, coincidente con el nacimiento de su hermanito cuando él tenía 12 años. Isabel nos muestra la posibilidad de pensar los duelos patológicos, en tanto no han podido ser transmitidos y que se manifiestan en determinado momento de la vida según las circunstancias, en un proceso identificatorio, como en el caso de Enrique, con un padre débil, vulnerable, que frente al nacimiento de su hijo se produce la muerte. Enrique repite estos aspectos vulnerables cuando nace su primer hija, que choca con su auto, y en este segundo momento de consulta manifiesta estar deprimido desde hace unos meses, con miedos de carácter persecutorios coincidentes a la proximidad de un segundo hijo, cesárea de su mujer, activando las expectativas angustiosas y el miedo a que ambos mueran. Si bien Enrique llega a la consulta por sus síntomas somáticos, operado de hemorroides, úlcera de duodeno, constituyendo estos síntomas, y esto es lo interesante, la única señal de angustia registrada contratransferencialmente por su analista, dando cuenta de la escisión mente-cuerpo, de sus aspectos sobreadaptados, como desarrolló Lieberman, y en términos de Winnicott, un falso self. En el capítulo 2 trata de la tramitación de un duelo temprano. La paciente, Lina, presenta un nódulo mamario. Lina, edad media, casada, una hija, pierde a su padre a edad temprana por un accidente mortal autoinfligido. Su madre muere de cáncer, una mamá depresiva, y su hermano esquizofrénico. Me pareció muy interesante cómo Isabel enfatiza y hace y conceptualiza un recorrido teórico exhaustivo y señala el carácter multifactorial de la enfermedad, la identificación con el objeto hostil y básicamente la necesidad de tener frente a la mirada una mirada abarcadora. Me produjo emoción la cita de Marian Alizade, que la conocí, en su libro de la clínica con la muerte, donde dice: sufrir intensamente sin resistencia ayuda a prevenir el proceso de identificación real con el muerto. El concepto de enduelamiento de Marie Merleau-Verral, descrito como una posición intermedia entre el dolor y el sufrimiento, el duelo y la depresión. Estado vacilante que impedía a Lina no solo terminar de procesar el duelo por la muerte del padre, sino la salida de la situación traumática signada no solo por la muerte autoinfligida de su padre, sino la depresión materna, la esquizofrenia de su hermano menor, que luego considera Isabel que se repite
con su hermano. A pesar de su resistencia, Lina estableció una fuerte relación transferencial, transmitiendo sus sentimientos de desvalimiento e indefensión y angustia de muerte en el campo analítico. Aquí quiero destacar el valor del analista, cómo expone el trabajo de su contratransferencia, inundada de sentimientos de la posible muerte de Lina, para poder seguir pensando y sostener el tratamiento. Me encanta la cita de Piero Lanier cuando dice que las teorías flotan en la mente del analista, ¿no? Y en este caso, Isabel recorre las teorizaciones de Willy Baranger, la introyección del objeto muerto vivo en una parte de sí mismo como autoagresión, los significantes enigmáticos de Laplanche, los significantes preverbales de Joy McDougall y la noción de trauma de Baranger y Mond. Cita muy explícitamente y totalmente estoy de acuerdo en la modalidad que hoy trabajamos, los desarrollos de Ilsa Eisenberg, que ha descrito dos organizaciones psíquicas que coexisten en el aparato psíquico, una estructurante a partir de la vivencia de satisfacción, dando lugar a la sexualidad y al narcisismo trófico en el encuentro con el otro humano. Por supuesto, el campo de la psiconeurosis, donde se juegan los síntomas como un retorno de lo reprimido. Y la otra corriente, las inscripciones de las vivencias traumáticas tempranas de dolor, que darán lugar a procesos de desinvestiduras, escisiones de mentiras, cortocircuitos y descargas, tanto en el soma como en los actos. Este, por supuesto, es el campo del narcisismo tanático, puesto de manifiesto en la pulsión de muerte. Un tercer capítulo, no voy a explicitar todos los capítulos para que no se hagan demasiado, ¿no es cierto? Este otro y suficiente. Sí, o ya falta poquito. Bueno, el capítulo 3, el tiempo, ¿no? Marina, una historia entre la repetición y la rememoración. Es una historia trágica la de Marina, quien a sus 12 años, su abuelo intenta dar muerte a su abuela por un hecho de infidelidad y finalmente su abuela y su tía terminan en el tiempo suicidándose. Historia traumática, familiar no elaborada y que se repite como pulsión de muerte y marcados procesos de escisión del yo. Marina presenta desbordes afectivos, alergias cutáneas, herpes, hemorroides. En este caso nos remite a la ampliación del territorio del psicoanálisis, que se extiende, como venimos diciendo, a aquellos pacientes que presentan dificultades para aceptar en un comienzo el tratamiento como la dependencia de la transferencia. Se torna así importante la necesidad de un encuadre flexible, la presencia del analista como persona real, un encuadre cara a cara
poniendo en juego a través de la mirada la dimensión narcisista de la transferencia, los tiempos móviles que permitan la integración de los aspectos escindidos. En otro de los capítulos, lo menciono brevemente, señala uno de los destinos del trauma, imposibles de ser representados, cuyo exceso de energía se descarga en el soma, y la repetición de los síntomas somáticos coincidentes con situaciones traumáticas tempranas. Hay un capítulo que creo que manifiesta lo difícil que ha sido, que es el caso de la señora Annie, ¿sí? De cáncer de colon, 2 entrevistas, sus primeras y últimas palabras. En este caso clínico cobra nuevamente relevancia el trabajo de la elaboración psíquica de la contratransferencia de Isabel, ya que pacientes y analistas están implicados frente a una situación de amenaza de muerte, generando al mismo tiempo la aceptación y la desmentida de la muerte, en este caso compartida por ambos. Michel Moussin describe esta situación como la quimera, esa creación novedosa entre paciente y analista que solo puede comprenderse acabadamente a través de mutuas influencias que interjuegan en el vínculo analítico. Se destaca así el carácter único de la contratransferencia en cada paciente de acuerdo al campo creado entre ambos, utilizando los recursos mentales para escuchar, comprender, identificar y el autoanálisis. También me pareció interesante el enigma de la reacción aniversario, esto que escuchamos tanto, que los pacientes llegan a veces, y me ha pasado a mí, con temor a repetir, si se acercaban a la edad en que murió la mamá, morir a la misma edad que su madre. Bueno, para finalizar, entonces, hoy nos llegan pacientes con demandas atípicas de ayuda terapéutica en relación a las primeras entrevistas diferentes en otras épocas. Casos difíciles de la práctica actual, entre las cuales se encuentran, como dijimos, sujetos con manifestaciones somáticas que nos plantean desafíos. Me llegó este último tiempo un paciente médico manifestando fatiga crónica, pero me dijo, nunca, fui siempre descreído de la terapia, soy como el escorpión con la rana. ¿Lo recuerdan, no? Que le promete no picar a la rana, pero cuando llega a la orilla la pica y le dice, es mi esencia. Es mi esencia. Con lo cual digo, bueno, qué desafío de llegar a la orilla y que podamos llegar bien, ambos. Me dijo, por supuesto, doctora. Y ahí sigue. Pero eso es lo interesante, digamos, ¿no? Bueno, para finalizar, desde la teoría entonces de la complejidad, la iniciación del tratamiento es un trabajo compartido entre analista y paciente, no sin teoría, pero con una mente libre para investir cada proceso analítico en su carácter único, que nos permite transformar un recorrido práctico en una experiencia teórica
en las que estamos implicados. Quiero felicitar a Isabel por mostrar su clínica y el valor del proceso terapéutico sostenido en el tiempo, que eso me maravilló, ¿sí? Permitiendo al lector observar los cambios en el procesamiento psíquico, los modos de funcionamiento psíquico que en un comienzo es el predominio no neurótico, como hemos visto, con descargas conductuales y en el cuerpo, y el pasaje paulatino al predominio del funcionamiento psiconeurótico. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, Lidia. Ahora le vamos a dar la palabra a Karina Soldati. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Gracias, Isabel, por la invitación. Y un poco en la semana le preguntaba a Isabel cómo quería que se desenvolviese un poco este encuentro y le propuse de hacerlo un poco en una especie de diálogo, ¿no? Que a veces las presentaciones del libro están buenas, pero es verdad que son momentos en que nos encontramos varios especialistas y que está bueno poder debatir de verdad sobre el trabajo que uno hizo. Y creo que este libro merece, que lleva mucho trabajo, mucho tiempo y es el fruto de todo una investidura que uno pone sobre un objeto. Muy bello es linda además la edición y se ve un trabajo enorme clínico que llevas a cabo y un esfuerzo de hacerlo comprensible, que no todo el mundo escribe con la claridad y la transparencia con la que lo haces. Es un trabajo de escritura importante, me parece, del libro, y la manera en que intentás incrustar de alguna manera de forma armónica la teoría, ¿no? Como que uno lo lee fácil, es agradable, un poco como decía Lidia, que es un libro fácil de leer, a pesar de la complejidad de lo que uno lee, ¿no? Porque son todos casos complejos y donde también se te sigue muy bien en los procesos, digamos que, bueno, hay alguno que agarras 2 veces en diferentes capítulos, pero que se ven bien los momentos, los primeros momentos más áridos, los momentos un poco de los encuentros, ¿no? O en todo caso, cómo hacer que ese encuentro en la realidad se transforme en un encuentro analítico, ¿no? Que es lo primero más difícil con estos pacientes. Yo vengo de una formación un poco, digamos, o por lo menos la mayor parte de mi formación la hice en el Instituto de París, así que tengo como una línea clara que no siempre sigue la tuya. Pero vos lográs de alguna manera ir encontrando las vueltas para ir anudando las diferentes teorías y yo te voy siguiendo desde mi perspectiva, pero me quedan muchas preguntas también en relación a cómo lo pensás vos, porque cuando yo lo pienso distinto le encuentro algunos sentidos que bueno, después por ahí puntualmente los vemos. Lo que me parece claro que está todo el tiempo y que es algo que nosotros trabajamos, me parece todos los que trabajamos en psicosomática, es como uno trabaja mucho con el encuadre interno, ¿no? Del analista, que vos lo traes, y que ese término de Green ayuda justamente a poder unificar la teoría psicosomática o la clínica psicosomática con el psicoanálisis. Digamos que cuando uno trabaja desde el encuadre interno, puede hacer psicoanálisis allí donde vaya, quiero decir, incluso con los pacientes que no quieren psicoanálisis y para los cuales uno tiene que hacer un esfuerzo de adaptación para ir a encontrarlos ahí donde están, ¿no? Porque de nada sirve ser muy inteligente y muy capaz si uno está pensando solo y el paciente está en otro lado. Claro.
Entonces, bueno, en tus textos se sigue bien cómo vos lográs atraer al paciente a vos, pero en tu acercamiento hacia él para ir haciendo un proceso y poder ir historizando, ¿no? Esta historia del papá muerto, que al principio está identificado con partes más muertas del padre y cómo de a poco va creando un papá vivo, esa me gustó particularmente. Después está todo el tema de lo traumático, ¿no? En este tipo de pacientes y cómo es difícil salir de lo traumático y cómo se necesita el pasaje justamente por el vínculo analítico para anclar un poco en el cuerpo afectivo una historia nueva donde se puedan ir poniendo estos ingredientes del pasado traumático y que si no está esa matriz un poco para recibirlos, también queda como muy clivado, son cosas que van quedando por ahí y vos lográs bien atraerlo, por eso es un libro atractivo en ese sentido de que se te ve trabajar, ¿no? Con el paciente y se nota un buen trabajo, ¿no? En relación a eso. Ahora, por ahí paso a hacerte preguntas porque me pareció interesante que más que escucharme a mí, te escuchemos a vos en algunos puntos y por ahí entro un poco con mi propia crítica y el cuestionamiento, porque bueno, cada uno tiene en su encuadre interno la teoría que le ayuda a pensar, pero bueno, me interesaba entender cómo pensás vos algunas cosas que para mí no son tan evidentes desde mi perspectiva. Uno de los temas, por ejemplo, es la cuestión del encuadre, ¿no? Que el encuadre con este tipo de pacientes es necesario que sea móvil, porque si no, no vas a ningún lado. Y además de que sea móvil, bueno, móvil en el afecto, no en el encuadre, se necesita justamente no solo quedar en el encuadre, porque hay muchos pacientes que vienen, ritualizan la situación y listo, te pueden venir toda la vida y no pase nada, qué sé yo. Y que un poco los primeros psicosomatistas iban ahí, pensaban que bueno, que el espacio analítico se convertía como una pata en la realidad para ese paciente que lo sostenía, pero entonces se necesitaba la mamá ahí constante, quiero decir, uno tenía que estar toda la vida ahí ocupando un lugar muy difícil de ocupar porque uno no podía moverse mucho, porque si no se desorganizaba el paciente, digamos, como que... Y yo creo que los psicosomatólogos hoy intentamos pensar cómo puede haber de verdad un cambio en este tipo de pacientes y que no se trata simplemente de sostener para que no se enfermen, sino de hacer un proceso para que haya un cambio verdadero, ¿no? Exactamente. Una reestructuración de los objetos internos. Exactamente. Y entonces me preguntaba, porque bueno, el cambio en la frecuencia, por ejemplo, de sesiones es algo como ABC en la Escuela de París. Digamos, vos proponés sesiones a 3, 4 sesiones por semana, allá se estarían suicidando escuchándote. Entonces, y veo que por un lado... Y al mismo tiempo... ¿Cómo sería? Permiso. Por eso, entonces la pregunta es, y entiendo que las sesiones a frecuencia sostenida tienen que ver con la IPA también, que también es algo que se fue cambiando, porque uno va atribuyendo a Freud cantidad de cosas que andás a ver, quiero decir, pero bueno, son después los pesos institucionales. Entonces mi pregunta es ¿por qué 3, 4 sesiones? ¿Saben lo que pasa bueno, yo les explico. Para Martí y para la Escuela de París, lo que ocurre con este tipo de pacientes es que tienen muy poca capacidad de procesamiento interno, digamos. Este tipo de pacientes hablo de los lo que Martí llama mal mentalizados, porque después todos nos enfermamos
y no todo el mundo necesita ser mal mentalizado, quiero decir. No, Pero en claro. la mentalidad, en las organizaciones psicosomáticas en la que no hay, no hay fluidez preconsciente, hay poca disponibilidad psíquica, hay mucha supresión afectiva, hay el funcionamiento es más por el comportamiento. Bueno, ir a excitar a un paciente es peligroso. Porque vos vas a venir y le decís, bueno, y ahora, y aparecés vos excitando, puede desorganizarlo. Entonces, que yo es lo que me pregunté si no le pasó al primero, que en cuanto lo pusiste a 4 veces por semana, tuvo Pensaste que claro, tuvo dije, liebre. no habrá sido también en parte eso, además del el aniversario, como que se unió una excitación ligada a la dificultad de procesar el duelo y una excitación propuesta. Entonces allá lo que dicen es, proponen una sesión por semana. Claro. Entonces hay una excitación que permite al mismo tiempo ir conteniendo y bajando, digamos, para excitando, digamos. Entonces, sí. Sí, de a uno, Sí. con el micrófono, pues, si no, Vos, Eva, sí, quiere... Sí, voy a A ver, bueno, soy Eva Rottenberg. A ver, me pregunto por qué, a ver, acá también se trabaja con menos sesiones porque hay una realidad, por un montón de cuestiones. El ritmo, el tiempo de hoy. Pero pregunto por qué 4 sesiones lo consideras como un exceso de excitación. Porque podría ser, a ver, depende lo que suceda en esas 4 sesiones, porque podría ser un espacio de contención que permita la ligadura, que permita un vínculo, que permita un sostén. No necesariamente tiene que ser excitación. Entonces, no sé, me llamó la atención. Bueno, no, con respecto al tema este de la frecuencia, yo creo que esto que trae Karina, que se usa en París, de que el exceso de excitación, por ahí hay algún paciente que lo vivencia así, pero no todos. Y tampoco esto de que es bueno una sesión por semana porque es lo que podemos. Yo diría que me gusta pensarlo más como que el encuadre tiene que ser pensado para ese paciente en particular, lo que ese paciente puede, lo que ese paciente tolera, lo que está dispuesto, lo que tiene ganas. Y esto además es una invitación a que después se puede ir modificando, se pueden ir incrementando sesiones, se pueden ir disminuyendo. Puede haber periodos donde hay pacientes que dicen, bueno, ahora quiero trabajar más todo esto y piden una segunda sesión y luego sienten que ya no necesitan esa segunda sesión, piden bajar. Yo creo que lo que importa es escuchar al paciente, ¿no? Y en esto soy muy winnicottiana. Cuando Winnicott decía que de nada sirve mi inteligente interpretación si eso para el paciente no significa nada. Lo importante es que lo que se da allí entre paciente y analista sea algo descubierto ahí, único, inefable en ese momento, ¿no? Y creo que, bueno, es importante esto de el respeto de la individualidad de cada uno, la subjetividad de cada uno, ¿no? Y en lo que vos decís, Karina, hay una palabrita que a mí me hace un poquitito de ruido, cuando vos decís los psicosomatistas. Y yo diría que nosotros somos psicoanalistas y atendemos pacientes con trastornos psicosomáticos, pacientes con otro tipo de trastornos, pacientes psiconeuróticos que hoy brillan bastante por su ausencia, etcétera, ¿no? Pero diría que más que psicosomatistas, somos ante todo psicoanalistas, ¿no? En eso, bueno, tengo
mi criterio. tu Bueno, discrepancia. gracias. Bueno, yo lo que quería decir es que en realidad este primer trabajo, el del paciente Enrique, es un paciente que llegó a mí hace más o menos unos 20, 30 años. De modo que en aquella época pensar en el encuadre en que podía ser 4 sesiones semanales, no era una cosa tan rara. Hoy esto es como un imposible directamente, ¿no? A uno ni se le ocurre proponerlo, creo yo, ¿no? En ese momento a mí me parece que este paciente, cuando llegó y en las condiciones en que llegó, fue como que se pudo entregar a poder trabajar con él. Él se dejó estar en mi consulta, digamos. Inmediatamente, como vos decías, tuvo ese corte, esa cuestión somática que casi se muere. Yo pensaba, digo, no lo logrará también él morirse como se murió el padre, de la misma manera, o algo parecido. Bueno, por suerte no, lo operaron, bueno, peripecias, idas y vueltas con él, en que lo internaban, lo sacaban, le hacían malos diagnósticos equivocados. Bueno, finalmente pudimos más o menos organizar un encuadre así también, entre comillas, porque yo lo empecé a ver primero después de que lo operaron en un hospital en malas condiciones y qué sé yo. Fue bueno, a su casa, estaba deteriorado, complicado, y de a poquito empezó a salir. Yo lo empecé a ver primero en el hospital, si podía lo veía, si no le hablaba por teléfono. En aquella época era por teléfono, y lo empecé a ir a ver a su casa. Y así de a poco fue como este paciente se fue instalando, que es la cuestión como más importante, ¿no? Y más difícil, justamente, instalar a los pacientes, sobre todo con pacientes como estos. Bueno, por eso decía que él se dejó estar, se entregó, empezó a venir después al consultorio de a poco y hasta que se instaló las 4 sesiones semanales que hizo un largo trecho. Ahora, después fuimos disminuyendo con el tiempo, pero se analizó una cantidad de años enormes. Y él todavía, con todos los años que hay, hasta hace un tiempo me decía, bueno, Isabel, ya vamos a dar por terminada Enrique, cuando usted quiera. Hasta nos tratábamos de usted en ese tiempo. ¿Cómo no? Sí, bueno, entonces, pero volví a venir. Y todavía viene una semana sí, una semana no. Pero creo que es como ese anclaje en que él se siente que puede venir a hablar de sus cosas y que de esa manera está, como yo diría, protegido de algún modo. En ese sentido, acuerdo, a mí me ha pasado, Isabel, con pacientes que uno da, de hecho, que podríamos finalizar, y cuando uno lo plantea, dice, pero no, vamos a conservar cada 15 días o una vez al mes, porque este es mi espacio para poder pensarme. Ajá. Y Bueno. para poder pensarme, me pareció maravilloso. Claro, pensarse, sí. Ujú. Tal cual, ¿no? Sí. Pensarse. Ah, perdón. No, das la palabra.
Ana. Bueno, Sí, Ana, te paso. bueno, yo realmente la felicito a Isabel, como colega y amiga. Tuve el placer de leer el libro, me lo llevé a un viaje. Sí, yo a veces en los viajes a la noche leo. Y realmente considero que es un libro muy valioso por lo que acuerdo con ambas comentarios. Está escrito con un estilo muy transparente y pudiendo justamente mostrar la clínica. No, es decir, no es tan frecuente a veces en el ambiente psicoanalítico, es decir, mostrar la clínica con la sinceridad que lo hace Isabel. Entonces me parece que esto es muy valioso. Y bueno, aparte, digamos, lo que quería decir, que cuando nosotros recibimos pacientes con una patología orgánica, por lo menos en mi caso, yo he estado muchos años en un hospital y la derivación del médico, considero que esto es muy importante para valorar o para que en general el médico especialista tratante pueda valorar nuestro trabajo como analistas. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de psicosomática? Es decir, esto es importante nosotros como psicoanalistas, y Eva me dice que sí porque sabe a qué me refiero, poder transmitir al médico especialista qué es esto de lo psicosomático, ¿no es cierto? Y creo que eso para nosotros es como una tarea a cumplir, además del trabajo clínico con el paciente como analistas, y, ¿no es cierto?, la empatía, que creo que en estos pacientes es muy importante el acompañamiento, la empatía y demás. Esto de poder, en la tarea interdisciplinaria, establecer un vínculo, un diálogo con el médico tratante, que no siempre es fácil de conseguir, pero que es muy útil, creo, ¿no? Bueno, eso quería decir nada. Muchas gracias. ¿Quieres responder algo? No, por ahí dos cosas precisar. En relación a lo de psicosomatólogos, en Francia, para ser psicosomatólogo, porque hay un título, si quieren, es una especialización dentro del psicoanálisis. O sea que vos terminás la carrera en la Sociedad Psicoanalítica, entrás en el Instituto de Psicosomática y empezás una nueva formación que duran 3, 4 años, con supervisiones y todo, solo con casos somáticos, y entonces ahí ahí te recibís de psicosomatólogo. Pero el psicosomatólogo es primero y ante nada analista, no es que es uno u otro. Y en relación a las frecuencias de las sesiones, efectivamente hay pacientes por eso digo, hay pacientes que se pueden enfermar y que pueden tener 4 sesiones semanales. No estoy en contra de la sesión, la cantidad de sesiones en sí, sino para determinados pacientes. ¿Por qué? Si vos pones en el diván a un paciente que no tiene capacidad mental, lo dejás un poco en el vacío. Por eso es importante evaluar efectivamente paciente por paciente qué capacidades tiene para poder aprovechar al máximo, porque si el paciente está funcionando más por la psicomotricidad, por el comportamiento y por la somatización, te perdés un montón de datos, porque frente al vacío por ahí empieza a moverse o empieza, y vos en el vínculo, como esos movimientos forman parte de la dinámica conflictiva, en esos movimientos y en lo que va pasando en la mirada, captás cosas en esta tensión materna un poco que uno tiene con estos pacientes, cosas que si está acostado no ves y no le devolvés, porque está el tema de a ver, ¿cuál es el objetivo último de esta terapia? Es producir la inscripción psíquica. Así es. Y ahora que sabemos de la flexibilidad neuronal, claro, con la neurociencia, bueno, lo que tenemos es la posibilidad de crear un entorno para crear el doble retorno pulsional y que aquellas cosas que quedaron
en lo traumático no anudadas, claro. se anuden en el vínculo Así es. terapéutico y haya Tal cual. inscripción. Así es, esa es la idea, ¿no? Entonces, si no está la mirada con este tipo de pacientes, si no tenés la mirada, si no tenés la intención clara que pueda ser aprovechada, se pierde todo eso. Y anda a buscar a alguien que está en la estratosfera, desconectado de sus afectos. Así es. Y vos con él. Ese es el Ajá. problema. Vos con él. Entonces empieza a ver Claro. como una desertificación afectiva por parte del Sí, paciente por estructura y el parte del Y el analista por analista defensa. es Claro. así, claro. Porque no servís para nada, anda a darle una interpretación que a nadie le importa y que ni entendió. Además. Tomar un café doble antes que llegue el Hola, nombre. ¿me escuchan? Sí. Con relación a lo que estamos hablando, que están hablando, me imagino un paciente psicosomático o somático en la época de la virtualidad. Y con respecto a la mirada, ¿es posible atender, aún con ciertas diferencias, a un paciente psicosomático virtualmente? ¿Qué diferencia, qué semejanza, qué precauciones tendríamos que tener? En fin, me gustaría saber un poco más de esto, ya que es un tema muy presente, ¿no? Querer contestar, Isabel. También las colegas. Sí, Es un tema no sé si... importantísimo. No, es muy actual. ¿Contestáis? No, si querés te cedo. Sí, bueno. A ver, yo creo que la pandemia nos ha convocado a todos los analistas a una experiencia nueva, inédita, digamos, porque terminamos todos en la época de la pandemia atendiendo por videollamada. Con este tipo de pacientes, este es un tema bastante pensado y trabajado con posterioridad, donde la imagen uno ve y conecta la mirada, los gestos, incluso los pacientes a veces hacen observaciones a nosotros mismos. Con respecto a la expresión corporal. Y nosotros también hacemos esas observaciones. Yo, por lo menos, le comentaba a Isabel que estoy cerrando mi consultorio porque terminé trabajando por videollamada en mi casa. Incluso los pacientes que retomaron presencial, pero que habíamos tenido esta trayectoria virtual, pidieron volver a la virtualidad. Entonces, yo creo que no altera, es otro proceso, pero que se trabaja, para mi experiencia, de igual manera. No sé ustedes qué piensan, ¿no, Isabel? ¿No? Sí, lo que pasa que me da la impresión que se instaló esto que nació siendo porque la pandemia, claro, por necesidad, esa es la palabra, se fue acomodando y este es el modo en general como atendemos. Pero yo tengo pacientes también en mi consultorio. Y otros así, y hay gente que está muy cómoda, hay pacientes, yo tengo pacientes que no los conozco, no las conozco, son dos mujeres, nunca las vi, lo cual y dos personas atiendo por teléfono, o sea que ni siquiera las vi nunca. Son modalidades diferentes. A mí me parece que no es lo mismo, porque todo lo que tiene la presencia en el consultorio, pero además de la mirada,
pequeñas cosas, movimientos, gestos, montones de pequeñísimas cosas que se nos escapan totalmente cuando trabajamos de esta manera, creo, no sé. A lo mejor es todavía para seguir pensándolo, ¿no? Y sí. Ah, claro. Se trata de pacientes, los somáticos o psicosomáticos, donde el cuerpo Claro, juega un adquiere papel. una importancia Sí, príncipe, juega un papel enorme, claro. inclusive más que la palabra para ellos, aunque vienen para recibir la palabra. Ujú. Claro. Espérate que te dan el... Pero no te oyen. No, porque si no, no se médica. Yo soy médica de formación voy a confesar algo, que yo soy anciana acá. Digamos, yo nací en esta escuela argentina, me analicé con los pioneros, fui a los grupos de Arnaldo Rakowski primeros, Claro. Entonces el cuerpo me parece importantísimo. Que hoy, es decir, desconstruimos, siguiendo el filósofo Derrida francés, desconstruimos de acuerdo a las circunstancias y a la evolución del mundo, es otra cosa. Pero que el cuerpo para el psicoanálisis es importante, es importantísimo. Por supuesto. Es decir, lo que se sostiene a través del teléfono es que la palabra es un cuerpo, Claro, como dice sí, Lacan. sí. La palabra es cuerpo. Entonces yo pienso que eso es lo que sostiene. Pero los psicoanalistas no tenemos que olvidar que el psiquismo se forma a través de la mirada de la madre. Sí. Entonces, ¿cómo? Y la voz de la madre, es cierto. Claro. Ajá. Sí, a través de la madre. Por eso, de nuevo hace falta. Bueno, ahí la me presencia, juntaron, el contacto. El contacto físico. ahí me juntaron por ahí El como abrazo. Claro. Karina. Karina, O Adela, no sé. yo quería decir esto, que esta escuela argentina es de psicoanálisis y siempre trabajamos con lo somático. Es decir, me acuerdo de Arnaldo, de las clases de Arnaldo, es decir, Justamente. siempre trabajamos con lo somático. Sí, sí. Arnaldo, después junto a él, Garma, pero simultáneos eran Garma y Arnaldo. Sí, claro. Sí. Sí, claro, seguramente. Bueno, hay de Graciela Fondovila, felicitaciones Isabel, gracias por entregarnos tu clínica tan interesante. Hay otro comentario de Esther Romano, felicitaciones Isabel, eres sincera y muy fiel a transmitirnos tu riqueza clínica, la flexibilidad en el encuadre sustentada en la sensibilidad en el vínculo. Muchas gracias. Sí. Espera que te alcance. Un libro, pero creo que Ahora cuando vos sí. decís, el paciente se instaló. Yo hago una lectura diferente. Por todo el proceso que vos hiciste, yo creo que vos te instalaste en el paciente. Sí. Sí, por ahí quería decir, un poco retomando lo que están diciendo, que efectivamente la palabra es cuerpo y que la unión entre la palabra y el cuerpo es la representación palabra, que es la que se aloja en el preconsciente, y que la representación palabra se encuentra con la representación cosa por la prosodia. Y
Y la prosodia son las entonaciones, los tonos de voz, es toda, porque uno cuando habla no solo dice contenido, No, expresa un montón de cosas, y con la pantalla, un poco para tu pregunta, por más que el cuerpo por ahí ves solo una parte, el cuerpo se expresa por todos lados. Yo ante todo un yo corporal. Que, digamos, la primera tónica, no toda esa primera etapa. Pero es así, ¿no es cierto? Entonces coincide mucho con la lenguaje. Pero Lanier dice, el cuerpo es el primer bien propio. Ajá, claro. Está bueno. De ahí después saber qué paciente uno toma o no online, también tiene que ver justamente con que el analista sienta que hay un encuentro, que hay algo que está pasando. Uno se da cuenta cuando, Sí, cuando pasa y cuando cuando no hay pasa. algo que pasa o no. Claro. Desde luego que siempre la presencialidad y... Ahora, hay algo justamente en la distancia que favorece a veces un poco artificialmente los procesos, es que al estar la distancia al objeto asegurada, la pulsionalidad se expresa sin tanto miedo, un poco como en los dibujitos animados, quiero decir, que la gente va mucho más rápido que cuando uno está en presencia. Y eso al mismo tiempo que hay algo que es distinto que cuando uno está en presencia de lo que surge, por el otro lado es mucho más masivo a veces, en mi experiencia, porque igual uno está lejos, digamos, y lo erótico se expresa mucho más fácil online que presencialmente, pero te pueden decir cualquier cosa. Total no hay peligro. Total no hay peligro, sí. Claro, hay una Pero distancia claro, la distancia hace que... está. Pero bueno, también quiere decir que la prueba que cuando no está, no está. Es como Claro. que lo importante es lo que uno hace de los elementos que tiene y cómo uno los trabaja Cómo con los el trabaja, paciente. así es. Perdón, Elsa, ¿querés hablar vos? ¿Sí? Levantá tu manito, así te desbloqueamos. Elsa, ¿querés hablar? Está hablando y no se le escucha. Está silenciada, Elsa. Por ahí. No, tiene No, que me parece estar que está acá. hablando. No se dio A ver, ahí vamos a intentar abrir el micrófono, Elsa. ¿Ahora me escuchan? Sí, Hola. sí. Bueno, Bien, primero sí. saludo a todos y a la autora y a las invitadas que son, agradezco la visita de Napa. Yo quiero decirles que yo tengo otra idea, digamos, y creo que Isabel ha usado esa idea, que el paciente no es solo un aparato psicosomático. El paciente, además de su funcionamiento somático, tiene posibilidades de un funcionamiento psiconeurótico, que conviven las dos cosas. Y que si los tratamos solo como un aparato, tenemos un aparato toda la vida. Pero si lo tratamos como una persona que puede pensar, se va y que se va de a poco construyendo o apareciendo el funcionamiento psiconeurótico, incluso de entrada si uno sabe escuchar. Y yo he descrito justamente los dos funcionamientos, el neurótico y el no neurótico. Y creo que Isabel ha usado eso. Por ejemplo, el paciente el del capítulo 1, que para mí es paradigmático, que era un psicosomático severo, al borde de la muerte, etcétera, etcétera, va adquiriendo, y les voy a contar, Isabel lo supervisó con Green una vez que vino de visita y otra con Marilia, y todos estaban encantados, ¿no? El caso no sé si era Marilia, ya no me acuerdo. No, pero era con Joyce McDougall. ¿Te acordás? Con Joyce, perdón. No, Es un paciente que apareció emergentes psiconeuróticos magníficos, sexualidad, recuerdos infantiles, etcétera, etcétera.
deseo, erotismo, etcétera, que convivían con ese otro aspecto de él más controlado. Ese fue un paciente paradigmático que la llevó a pensar Isabel y que yo estuve cerca de ella y que trabajamos en el grupo de investigación. Entonces, es otro modelo, digamos, es otro modelo donde ella en esa época conseguía que los pacientes que accedían al funcionamiento neurótico hicieran 3 o 4 sesiones semanales. Hoy el mejor neurótico no acepta más que 1 o 2. Tal cual. 2 como mucho, sí, por supuesto. Bueno, gracias, Elsie, muy bueno. Muy de acuerdo, además, por supuesto. Además, estas cuestiones, como vos recordabas, trabajadas juntas, ¿no? Yo supervisé mucho tiempo este paciente con Elsa, así que son muchos años. Bueno, Miriam Jacobson dice felicitaciones por la presentación y comentarios. Pertenezco a Abdeva y tuve el placer de formarme en psicosomática con la doctora Elsa Eisenberg y con la Escuela de París posteriormente. Coincido en que cada caso paciente nos propone un particular encuadre. Y María Liliana Jiménez Arrauzi dice felicitaciones Isabel por el libro y el encuentro tan rico que generaste con tu trabajo. Por ahí una pregunta en relación a esto, Isabel. Sí. Los pacientes en realidad son las teorías psicosomáticas. El paciente es el paciente o todos somos psicosomáticos, digamos. Son las formas de funcionamiento en un momento u otro. Pero en relación a lo que dice Elsa, la pregunta es, ¿vos pensás que este hombre estaba desorganizado? Pues claro, porque yo parto de otro modelo, pero a ver si me entendés. Si él estaba desorganizado y era un hombre con posibilidades neuróticas claras, que justamente al trabajar lo traumático lo recuperó a un funcionamiento que él era capaz, o pensás que este paciente era, no es que sea psicosomático, que tenía menos capacidades, o sea, que no había pasado por su Edipo, que era más primitivo, y que fue construyendo poco a poco con vos sus capacidades. Sí, yo creo más bien esto último que decís. Era un paciente que venía preocupado, no sé si venía preocupado con el tema de su trabajo, era la cuestión fundamental de su vida, y el cuerpo enfermo, el cuerpo sufriente, que había tenido esto, aquello, lo otro, pero en esta cuestión descriptiva que hacen muchos de estos pacientes, en la escuela de Martí, ¿no? es una neurosis de comportamiento. Ajá, eso. claro. Bueno. El primero. El primero, sí, el del hospital. Espérate. La lectura que hago de tu relación con el paciente no es que el paciente se instaló en vos, sino que vos te instalaste en el paciente. ¿Por qué? Porque vos te instalaste en el paciente a la plaza del tercero que representás vos como psicoanalistas. Ajá. ¿Qué pasa con ese paciente? Ese paciente también no tenía tercero. Ajá. De lo somático no hay tercero. Sí, entonces vos te instalaste a la plaza del tercero. No es que el paciente se instaló en vos, vos lo seguiste desde el hospital, que me parece fantástico. Desde el hospital. Es decir, que me parece la trayectoria buenísima, y que no sos de los analistas que el analista es solamente de consultorio. No. Era del hospital, después de... Claro. Como el tercero organizador, sí. Del padre, que además era lo que
de lo social. Ajá, así Y es. que en y este que- caso había y que en fallado. este caso, claro, es lo que decís vos, que había Claro. fallado. Ujú. Yo pensaba en algún momento, creía que él también iba a fallar y que por ahí que se podía morir. Esto lo pensé varias veces, por un tiempo, ¿no? Hasta que empezamos a trabajar recién en el consultorio. En la casa él me recibía, me comentaba cosas, bueno, creo que está puesto en el trabajo, ¿no? Trabajo, sí. Y comentaba, era... ¿cómo se- Él sí me decía cosas muy parecidas a como él había descrito a la madre, eh, también, ¿no? Una mujer, como él decía, simple, buena mujer, pero simple, y además muy desconectada de su hijo, ¿no? No cabe duda, porque cuando se murió el padre, él tuvo que tomar un lugar que no le correspondía, y además era chiquito, tenía 12 años, 12 ¿no? años. Ujú. Y por ahí para retomar lo que decía la señora, no sé cómo se Sí, Isaura. Isaura. Y lo que acabas de decir, que de alguna manera vos funcionaste en el rol de la función materna del analista, pero introduciendo un padre que valía, que Ujú. servía, no el padre. El padre muerto. Claro, exactamente. Ujú. Y ahí introducís la terceridad. Sí, y es un padre. ¿Qué cosa? No. Lo seguí por todos lados. Lo seguí por todos lados. Tanto es así que todavía nos vemos cada. Tal cual. La violencia amorosa. Sí, tal cual. Ujú. Bueno. Sí. Sí, Claudia. Bueno, yo no leí el libro, así que me lo llevo para la noche. Hay un concepto que se habló acá, yo no me acuerdo quién, pero es en relación al caso de esas dos, yo diría dos encuentros con la persona que fallece, ¿no? Ujú. Y se habló de la desmentida compartida. Ah, sí. Y a mí me conmovió ese concepto y pensé, ¿será la desmentida consciente del analista y la inconsciente de la paciente? Ujú. Si lo podés un poquito más. Sí, está basado en un concepto de Musan, esto de la quimera, exacto, de la quimera, ¿no? Como que yo sabía que la paciente vino y esto que dije, este es el fin, las palabras con las que se presentó en mi casa, en mi consultorio. Y esta es una persona que la vi 2 veces nada más, pero me movilizó mucho, además por distintas razones, ¿no? Por un lado, porque éramos parejas de edad, por otro lado, porque yo tenía algún trastorno en la misma zona, diferente de lo que tenía ella, tenía un cáncer de colon, yo tenía un trastorno, fueron divertículos que después me operaron, bueno, y además esto se juntaba con mi padre que había muerto hacía unos años de esta enfermedad también. Entonces, cuando ella vino a verme estaba gravísima, por eso la vi 2 veces. Y ahí también le ofrecí ir a verla a su casa. Y ella me decía, no, porque cuando yo me mejore voy a volver al consultorio. Y esto a veces me decía, bueno, ya no doy más, bajo los brazos y listo. Y otras veces decía esto otro totalmente contrario, ¿no?
Así que digo esto, desmentida compartida, porque yo era como que ella y yo parece que hubiéramos pensado que mientras estábamos juntas, ella iba a seguir viviendo. Entonces, despedida, una cosa bastante, bastante loca, casi podría decir de mi parte, ¿no? En el sentido de que era, sí, claro, la mantenía viva, por supuesto. Esto. Después vos me habías preguntado otra cosa, Claudia, en un momento referido. Ah, no, lo de Pollock era. Bueno, lo de Pollock, sí, que era un autor que yo comenté en el libro. Bueno, ahí está, en el librito, así que lo podés leer de ahí. De la reacción aniversario. De la reacción de aniversario, sí, eso es. Y entonces que todos fue quedamos descrita. invitados a leer el libro. Ah, sí, claro. No se lo digo Los que no lo han leído, los que ya lo hemos leído, lo podemos releer. Y les tomo los que no están invitados. Bueno, la verdad que fue muy grato el encuentro y esperamos verlos pronto aquí. Parece un vuelo esto cuando dice, ¿no? Esperamos verlos de nuevo a bordo. Esperamos verlos nuevamente. Especialmente les curso la invitación a las colegas que son de otras latitudes que están invitadas. Ya les cursaremos invitaciones cuando tengamos actividades. Siempre es muy activo el departamento. El departamento nuestro. Sí, muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Silvia, Muchas gracias por la presencia y los comentarios. Gracias también a los de Zoom también. Muy lindo.